Dios les bendiga, amigos, familia. De nuevo con ustedes, Marta Cristina Medellín, en Gloria en lugar de ceniza. El tiempo que nos va a ayudar a recibir la gloria de Dios para transformar nuestras vidas. Y como siempre, le damos gracias a Dios por el día que pasó, por la bendición que nos dio y porque siempre su amor y su misericordia estuvo con nosotros y hasta aquí nos trajo con vida. Nos quedamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la que enriquece y no añade tristeza con ella. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar un tema como delicadito que las personas, después de la oración que hicimos ayer, algunas personas preguntan por qué Dios permite que a las personas buenas le pasen cosas malas. ¿Por qué suceden estas cosas? Si Él está ahí con nosotros, ¿por qué suceden estas cosas? Entonces hoy vamos a hablar de eso. ¿Por qué le suceden cosas malas a gente buena? Y lo primero que vamos a decir es que la palabra de Dios dice, y el Señor Jesucristo dijo, que bueno no hay ni aún uno, y que el único bueno es Dios. Entonces, partiendo de esa premisa, nosotros podemos hablar que esta palabra está en Lucas 18:19. Nadie es bueno sino solo Dios. Entonces, nosotros pensamos que todas las personas son buenas, que no les debería pasar nada malo. Y la verdad es que el único que conoce los corazones es Dios. El único que sabe quién es bueno y quién es malo es Dios, pero él mismo dice, el Señor Jesucristo dice que bueno, solo Dios. Entonces, a partiendo de eso, no podríamos decir que por qué le pasan cosas malas a gente buena, ¿cierto? Pero sí nos podemos preguntar por qué le pasan cosas malas a gente inocente, a niños inocentes. Entonces aquí ya podemos mirar y extendernos un poquito. Resulta que Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos dio libre albedrío. Él no creó maniquís. Él creó seres humanos con libre albedrío, nos dio voluntad, nos dio sentimientos y nos dio el poder de tomar decisiones, igual a los ángeles. También la gente habla de que Dios creó el mal y que creó el bien, y lo dice Isaías 45. Y sí, es cierto, Él creó a todos los seres humanos y los que son malos, pues entonces Él creó a un malo, pero Él no quería que fuera malo, Él no quería que fueran malvados, Él nos creó con un propósito de bendecirnos, de darnos una vida con sentido y con propósito, pero los seres humanos elegimos si seguimos el bien o si seguimos el mal, como lo hizo Satanás. Satanás y los ángeles también tienen la libertad y el libre albedrío de elegir. Y si eligen el mal, la gente puede hablar de que en el libro de Job nosotros vemos cómo Dios llama a Satanás y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Entonces, y mire todo lo que le pasó a Job. Entonces ahí también podemos entender que Dios permite circunstancias en la vida de las personas con un propósito. ¿Y qué propósito fue el que tuvo que aprender Job? ¿Qué fue lo que tuvo que aprender? Él no tenía una relación con Dios. Y al final de todo lo que él vivió y de todo lo que él le pasó, yo no creo que él haya cortado a los hijos de Job porque eran muy buenos. Tal era la seguridad que tenía el papá, que no eran tan buenos porque hacían sus fiestecitas, que no eran tan buenos porque él ofrecía sacrificios por si acaso hubieran pecado. O sea que Job, en el fondo de su corazón, sabía que sus hijos no eran tan buenos y que habían pecado, ¿cierto? Pero Job en ninguna de estas cosas pecó. Él pasó por una tribulación. Y a través de esa tribulación conoció quiénes eran sus amigos, quiénes no eran sus amigos. Él pudo aprender muchas cosas de la vida, pero especialmente él aprendió a tener una relación con Dios. Y termina en el libro de Job, termina él diciendo, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Entonces, ya sabemos que pueden suceder esas cosas, pero nosotros sabemos que Dios siempre está ahí. Pero como Él le da libre albedrío al hombre y digamos, vamos a mirar unos versículos bíblicos donde habla del libre albedrío.
En Deuteronomio 30:19 dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Ese es el libre albedrío, la decisión, la elección que hacemos a propia voluntad. Entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Entonces, mirando todo esto, resulta que nosotros estamos viviendo en un mundo caído. Y como Él le dio libre albedrío al hombre, el hombre puede decidir hacer mal, ser malvado, ¿cierto? Elegir lo malo. Y cuando elige lo malo, puede atacar a personas inocentes. Pero como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, entonces Dios toma la decisión de no fallar a su palabra, porque, bueno, yo les digo que le doy libre albedrío, pero no los dejo actuar, voy a tratarlos como si fueran unas marionetas. No, Él no es así. Y en el libre albedrío las personas toman decisiones de ser malvados y destruir vidas, de dañar a personas, de hacer cosas malas, de matar niños, a violentarlos, a abusarlos. Pero Dios siempre está ahí, en esos momentos, en esas malas situaciones. Y cuando los niños mueren, pues ¿qué pasa? Se van al cielo. Los que quedan sufriendo son sus padres y lloran y les duele el corazón. Pero Dios permite, el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de nosotros y Él nos va a consolar. Él va a juzgar al malvado, Él va a juzgar al malvado. Él va a tomar venganza por cada uno de nosotros porque los malvados van a vivir las consecuencias de sus actos. Pero también yo he sabido y escucho el testimonio de muchas personas que pasaron por cosas en su infancia, cuando eran inocentes, abusos, maltratos, que después Dios viene y restaura esas vidas. Y ese suceso que vivieron, ese hecho que vivieron, que no fue voluntad de ellos, que fue un acto voluntario de un malvado, ese hecho los ayuda para dar testimonio de Dios, los ayuda a crecer, a engrandecerse, a ser nuevas personas, y Dios y su Santo Espíritu borran el dolor, la tristeza y la congoja de su corazón. Y Dios los saca del dolor, de la amargura, de la tristeza y los pone en lugares celestiales, en lugares muy altos. Si toman la decisión de amar a Dios, de seguir a Dios, Dios los sana, Dios los cambia, Dios los transforma. Dios siempre les va a dar una oportunidad, Dios siempre les va a mostrar el camino, Dios siempre va a enviar personas a la vida de cada uno de ellos para que les hablen, para que les muestren el camino y los lleven a algo mejor. Porque Dios siempre quiere restaurar al que está herido, al que está dolido. Por eso entregó la vida de su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, para sanar, para cambiar, para transformar y para dar vida eterna a todos, absolutamente todos sus hijos, hayan pasado momentos difíciles o no. El Espíritu Santo está en medio de cada uno de nosotros para consolarnos, para levantarnos, para cambiar nuestras vidas y borrar todo lo que un malvado hizo a mi vida. Un ejemplo de esto es una gran mujer que es Joy Meyer. Nosotros podemos oír cómo ella ha dado testimonio de que fue abusada por su papá, que se confrontó, pero que luego Dios cambió su vida. Y por esta circunstancia que vivió, hoy es la mujer que es. Una mujer de gran testimonio, pudo perdonar a su padre se convirtió al Señor, cambió. Y Dios se puede glorificar en todas y cada una de estas situaciones. También la gente puede decir, ¿por qué un niño se enferma de cáncer? Porque fueron decisiones de sus padres, mala alimentación. ¿Por qué una persona se enferma? Bueno, trae un ADN generacional por errores que cometieron sus padres. Pero uno dice, pues la palabra de Dios dice que ya los hijos no van a tener que pagar por las uvas agrias que los padres comieron, ¿cierto? Pero resulta que los hijos siguen manejando las mismas costumbres, la misma alimentación, la misma cultura, entonces no hacen cambios, entonces obviamente van a cargar con todas estas maldiciones generacionales de enfermedad, porque uno se aterra, porque a un niño pequeño le da cáncer, aún en esa enfermedad.
que pudo ser traspasada por un ADN generacional, Dios se puede glorificar en la vida de ese niño, en la vida de esa familia. Y ese niño, si Dios lo llama a su presencia, Dios lo va a tener en su regazo, en su seno. Entonces Dios, aunque le dio libre albedrío al hombre, Él sabe que el hombre peca, que el hombre ataca, que el hombre daña, que en el hombre hay pecado, que en el hombre hay maldad. Y Él le va a dar retribución al que es maltratado, al que es ofendido, al que es herido, al que es atacado. Dios le va a dar una retribución de bendición y Dios le puede sanar sus heridas físicas, emocionales y espirituales ah, hasta que llegue el momento de que no haya dolor, ni amargura, ni tristeza, porque Dios se puede glorificar en todas y cada una de las situaciones, pero Dios también va a juzgar al malvado. Dios también le va a dar la retribución. La palabra de Dios dice, no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Entonces, el Señor siempre va a hacer justicia, ayudando a los que fueron maltratados, heridos, sanándole su corazón, transformando sus vidas. Y también le va a dar la justa retribución a los malvados. Y sí, Dios siempre está ahí. Y cuando hay una injusticia tan grande, un maltrato tan grande con un inocente, con Dios está ahí. Él sufre, Él llora. Pero Él después le va a dar la retribución a cada uno conforme a sus actos, conforme a sus obras. Y mire que la vida en este mundo es muy corta. Y nosotros más que trabajar para esta vida, nosotros tenemos que trabajar para buscar la vida eterna, para ser transformados, para llevarle el evangelio a todo el mundo. Mire, nosotros podemos ser esas personas, esos agentes de bendición que Dios utilice para consolar, para llevarle bendición a esas personas que fueron maltratadas, que fueron abusadas. Y nosotros podemos, llevándole el evangelio, hablándoles de Dios, consolándolos y mostrándoles la verdad de Dios, los podemos ayudar, podemos ser agentes de bendición para que sanen sus dolores, sus amarguras, sus tristezas. Y nosotros les podemos mostrar que Dios es su papá, que Dios estuvo ahí, pero que Dios lo va a sacar de ahí. Le va a quitar todo el dolor, la tristeza, la amargura. Dios va a hacer cosas sobrenaturales sobre esa vida y los va a poner en lugares celestiales. Y también sabemos que a través de que estas personas perdonen a los que los maltrataron, a los que los ofendieron, también Dios se va a glorificar en estas situaciones y va a hacer justicia. Entonces, vamos a darle gracias a Dios porque en medio de que Él nos dio libertad, libre albedrío, Él está ahí. Él sabe lo que hemos vivido, Él sabe lo que hemos pasado y Él viene a glorificarse en nuestras vidas y a transformar y a borrar la maldad, el pecado, el dolor, las heridas, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, el Consolador, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, el que nos lleva a toda verdad. Y Él va a hacer conforme a su infinita misericordia, porque Él no deja que sus hijitos o que los inocentes queden postrados. Él no permite que sus hijos, esos inocentes que Él tanto ama, que Él creó con un propósito en la vida, queden frustrados, maltratados. Él hace juicio y a cada uno le da retribución. Los quiero dejar con esta reflexión y vamos a orar diciéndole: Dios, tú sabes, Señor, tú sabes que se mueve en el corazón de cada una de las personas que está escuchando esta oración, si fue maltratada, si fue abusada, si fue herida. Señor, tú eres el papá. Tú eres el papá de cada uno de nosotros, Señor. Y sé, Señor, que tú puedes sanar y limpiar las heridas. Yo clamo, Señor, para que pases tú, Señor, y tu Santo Espíritu como un bálsamo, limpiando las heridas, los dolores de cada cuerpo, de cada alma, de cada corazón, y llevándolo, Señor, de tu mano a un peso de mayor gloria, Señor. Que, Papito Dios, seas tú glorificándote en esas vidas, Señor, y levantándolos, Dios, Padre de la gloria, y dándoles retribución, Señor. También a los malvados, Dios. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Padre de la gloria, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia y porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepientas, pero siempre, siempre, siempre nos vas a ayudar, nos vas a guardar
nos vas a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos. Y si lo permite Dios, de nuevo mañana en gloria en lugar de ceniza.